lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que mientras la multitud se dispersaba tras el juicio de Jesús, Pedro se encontraba afligido en su corazón. La mirada penetrante del Maestro, que se volvía hacia él después de su tercera negación, lo atormentaba dentro. En su desasosiego, se retiró a un lugar solitario, buscando consuelo en la noche estrellada, aunque solo encontrara un torbellino de recuerdos. En aquel momento de desesperación, el Espíritu Santo comenzó a moverse en el corazón de Pedro, recordándole las palabras del Señor: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Las sombras de la noche parecían tomar forma, recordándole su fidelidad antes de la prueba y su triste caída. Así, mientras lloraba amargamente, su alma clamaba en busca de redención y perdón. Mientras tanto, en la casa del sumo sacerdote, un murmullo de intriga crecía entre los presentes. Los fariseos y escribas, llenos de orgullo y autojusticia, se regocijaban doblemente. No solo habían logrado condenar a un hombre inocente, sino que también veían en la debilidad de Pedro una razón para burlarse de la promesa de Jesús. No era él uno de sus seguidores, se decían entre sí, con risas maliciosas y miradas de desprecio, pero el plan de Dios no se detenía en la debilidad humana. En el silencio angustioso de la noche, un ángel del Señor fue enviado a vigilar a Pedro, recordando que Dios no desprecia un corazón quebrantado. Salmo 51:17. Al romper el alba, un nuevo día se asomaba, trayendo consigo una profunda confrontación divina. Pedro, sintiendo una voz que lo llamaba desde dentro, se levantó y decidió ir hacia el lugar donde se encontraba Jesús, esperando un milagro de reconciliación. Mientras se acercaba, los murmullos de la multitud resonaban más fuerte. Pidió que lo dejaran entrar, buscando una oportunidad para volver a ver al Maestro. Cuando su mirada se cruzó con Jesús, el tiempo pareció detenerse. La multitud se silenció, y todos esperaron la reacción del Maestro. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15, preguntó Jesús, con un tono lleno de misericordia. La pregunta penetró en el corazón de Pedro como un rayo de luz en la oscuridad. Era un reto y una invitación al mismo tiempo. Pedro, sabiendo el peso de su traición, respondió con humildad: sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces se repitió el intercambio, y cada frase traía consigo la promesa de restauración. Apacienta mis ovejas, Juan 21:17, le decía Jesús, dándole una nueva misión. En ese momento, Jesús no solo restauró a Pedro, sino que además renovó su llamado, levantándolo del polvo al que había caído. El mismo hombre que había negado al Cristo sería la piedra sobre la que se edificaría la iglesia, Mateo 16:18. Sin embargo, mientras esta revelación se desplegaba, una sombra de duda atravesaba la mente de Pedro. Aún quedaba una verdad por desvelar, un misterio del reino que apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Qué significaba realmente esta misión? Y más importante aún, ¿cómo se cumpliría el plan divino en su vida? Así, con el corazón lleno de preguntas, Pedro regresó al mundo que lo rodeaba, sin saber que la mayor prueba de su fe y el cumplimiento de las promesas de Dios estaban aún por venir. Un nuevo viaje comenzaba, y la misión de Dios se desplegaría con un poder que cambiaría su vida y el destino de muchos más. Pero lo que Pedro no sabía era que el plan soberano de Dios se estaba preparando para revelarse en su plenitud. Mientras los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el horizonte, Pedro salió a las calles, aún abrumado por la conversación con Jesús. La misión del Maestro resonaba en su corazón, y cada paso que daba parecía acercarlo más al peso de la responsabilidad que había asumido. Apacienta mis ovejas, había dicho Jesús. Esas palabras reverberaban en su mente, como un eco divino invitándole a una nueva vida de servicio y sacrificio. Sin embargo, al caminar, la multitud se aglomeraba en torno a él, y los murmullos de las personas se intensificaron. Algunos seguían hablando de la traición, haciendo referencia a su negación, mientras otros aseguraban que la profecía se cumplía ante sus ojos. ¿Acaso no es este el que negó al Nazareno? Se preguntaban unos a otros, sus ojos llenos de juicio. Sintiendo la presión, Pedro se retiró hacia un lugar más tranquilo, un pequeño embarcadero al borde del lago. Allí miró las aguas tranquilas, recordando cómo su fe lo había llevado a caminar sobre ellas. Mas esa fe había flaqueado en la hora de la prueba. Pero, Señor,
¿Cómo podría ser la piedra que edificará tu iglesia si hasta mi lealtad me ha fallado? Murmuró, quebrantado. De repente, el sonido de pasos interrumpió su pensamiento. Era Juan, el amado discípulo, que se acercaba con cautela. Su rostro iluminado por la luz del alba reflejaba una mezcla de alegría y preocupación. Pedro, le llamó suavemente, he oído que el Maestro ha resucitado. Algunas mujeres han visto el sepulcro vacío, la noticia dejó a Pedro estupefacto. Aún en su corazón había espacio para la esperanza, aunque la culpa lo ensombrecía. ¿Podría ser cierto? Tomando una respiración profunda, sintió que el peso de la negación comenzaba a ceder, aun cuando los recuerdos eran dolorosos. Salgamos, Juan. Debemos confirmar esto, respondió Pedro con determinación. Ambos se apresuraron hacia la ciudad, donde se había reunido un grupo de seguidores. Los rumores sobre la resurrección se esparcían como fuego en la paja. A medida que se acercaban, las voces emocionadas llegaban a ellos, Él vive, Él vive. Fue entonces que un murmullo especial se alzó entre la multitud, ya ha aparecido a Pedro. El viento trajo consigo una mezcla de anhelos y dudas. En su interior, una parte de Pedro aún anhelaba el perdón completo, y se preguntaba acerca del mensaje que el Señor podría tener aún para él. El eco de la pregunta de Jesús lo persiguió, ¿me amas? Era un dilema que lo mantenía despierto por las noches, una verdad que necesitaba comprender en su totalidad. Cuando Pedro finalmente se encontró con el resto de los discípulos, el ambiente era electrizante. Jesús apareció en medio de ellos, su presencia irradiante llenó la habitación con un poder que desbordaba amor y perdón. La paz sea con vosotros, dijo, y cada corazón estaba temblando de expectación. Esos ojos, que una vez lo miraron con tristeza, ahora estaban llenos de vida, de alegría. Pedro sintió que su corazón latía con fuerza. Señor, dijo, tú sabes que te amo. Y en ese instante, no solo se encontró a sí mismo, sino que se dio cuenta de que el amor de Dios lo había estado sosteniendo en su quebranto. La conversación se tornó profunda. Jesús, lleno de compasión, comenzó a revelar la verdadera magnitud de la misión que iba a ser confiada a Pedro y a los demás. En verdad les digo, comenzó, vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8, con cada palabra, el Espíritu Santo se movía, encendiendo una llama en el corazón de Pedro. Era más que una misión, era un llamado a la acción, un desafío para llevar su testimonio a aquellos que aún no conocían la esperanza en Cristo. En ese momento, una promesa poderosa se formó en el aire, la gloria del Señor se manifestaba, y la creación entera aguardaba con expectación lo que estaba por venir, pero en el fondo de su ser, Pedro aún percibía un mensaje más profundo, una verdad que resonaba en los cielos. ¿Qué nuevas pruebas había de enfrentar? ¿Cómo se manifestaría finalmente el plan soberano de Dios en su vida? Los cielos temblaban, y la voz de Dios retumbaba no solo en los corazones de los hombres, sino en el mismo tejido del tiempo, preparando lo inimaginable. Con cada latido, se acercaba el momento culminante en la historia de la redención, y Pedro estaba en el centro de ese asombroso plan divino. Mientras la emoción de la resurrección de Jesús reverberaba entre los discípulos, Pedro sentía que su corazón palpitaba con una mezcla de temor y anhelo. Aquellos momentos se sentían como un umbral, un punto en el que el pasado y el futuro se entrelazaban, y la voz del Maestro resonaba con más claridad que nunca. Los cielos se abren para aquellos que buscan la verdad, pensó, recordando las palabras de Isaías, que hablaban de un tiempo de redención y revelación. Esperemos un momento, dijo Jesús, interrumpiendo las conversaciones. Con los ojos enfocados en Pedro, su mirada era tanto un desafío como una invitación. Pedro, ven aquí, le llamó con tono firme pero amoroso. La multitud se volvió silenciosa, y el aire se llenó de expectativa. Con cada paso que dio hacia el Maestro, Pedro experimentó el peso de su traición. Las 3 negaciones llenaban su mente, como sombras que intentaban oscurecer la luz de su fe renacida. Sin embargo, en su interior había una chispa de esperanza. Jesús lo miraba con compasión, y en su mirada no había condena, sino una promesa de restauración. Simón, hijo de Jonás, comenzó suavemente Jesús, su voz era como el susurro de una brisa apacible sobre el lago de Genesaret, ¿me amas más que estos? La pregunta caló hondo en Pedro.
Sí, Señor, tú sabes que te amo, respondió, su voz estaba cargada de fervor y sinceridad. Pero Jesús, aún no satisfecho con la respuesta, repitió la pregunta, apacienta mis corderos. Pedro sintió que el dolor de su negación se transformaba en un compromiso renovado. Señor, sabes que te amo, volvió a declarar. Una vez más, Jesús respondió, pastorea mis ovejas. Era un mandato que resonaba con un profundo sentido de misión y responsabilidad. Pero había una tercera pregunta que aún debía ser respondida. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La insistencia del maestro desgarró un velo en el alma de Pedro. Con lágrimas acumulándose en sus ojos, Pedro respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, y en su corazón, la carga se aligeró. Era como si cada te amo pronunciado fuese un ladrillo que caía de las murallas que había construido a su alrededor, haciéndolo libre. Jesús sonrió, y con cada palabra que continuó, Pedro sintió que las olas de perdón y propósito fluían sobre él. De cierto te digo, le dijo Jesús, cuando eras más joven, te ceñías y caminabas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Con estas palabras, Jesús profetizaba sobre el futuro de Pedro, revelando el camino que había de seguir, el cual sería uno de sufrimiento y gloria. El ambiente se impregnaba de una solemnidad indescriptible. Pedro comprendía que el amor debía ser alimentado, y la conexión con su Señor llevada más allá del arrepentimiento. Una promesa de nuevos comienzos emergía en la conversación. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras oían estas palabras, de repente, un rayo de luz relampagueó en el cielo, y un murmullo comenzó a levantarse entre la multitud. ¿Qué es esto?, preguntó Juan, su mirada fija hacia el horizonte, donde un grupo de hombres se acercaba, cubiertos con túnicas brillantes. Era como si el mismo cielo estuviese abriendo un nuevo capítulo. Pedro sintió que el aire se hacía pesado, como si los secretos del universo se deslizaran entre sus manos. ¿Acaso habrá más revelaciones por venir, Señor? La incertidumbre lo asaltaba. Nadie sabía aún el plan completo de Dios, ni el papel que cada uno desempeñaría en la fragua del reino. Las palabras de Jesús se quedan grabadas en los corazones de sus seguidores, pero el misterio sobre cómo y cuándo se cumplirá el propósito divino aún flotaba en el aire como una nube de expectativa. La revelación de Jesús había comenzado, pero el glorioso desenlace del plan soberano de Dios estaba aún por desplegarse sobre ellos, y Pedro no podía evitar sentir que el camino por delante sería monumental. ¿Quiénes serían esos hombres que venían? ¿Qué nuevas instrucciones traían del cielo? Todo lo que Pedro sabía era que su vida nunca volvería a ser la misma, pues estaba en el centro de un movimiento que desataría la salvación sobre la tierra. Mientras la multitud se quedaba en expectación, los hombres de túnicas brillantes se acercaron, y un silencio reverente se apoderó del ambiente. La luz que los envolvía parecía provenir de lo alto, recordando a todos que el reino de los cielos estaba cerca. Pedro, con el alma aún conmovida por las palabras del Maestro, sintió un escalofrío recorrer su ser. Cada vez que la multitud murmuraba, era como si el mismo universo esperara a que se desvelara un misterio profundo. Los hombres, al llegar, se presentaron como mensajeros del Señor. «Paz a vosotros», dijeron en un solo tono, y la multitud sintió una extraña calma en el aire. Uno de ellos, que parecía ser el portavoz, fijó su mirada en Pedro. «He aquí, hemos sido enviados para revelaros lo que está por venir», proclamó, su voz rica en solemnidad y autoridad. Desde la creación del mundo, el plan de Dios ha sido la redención de su pueblo, continuó, mientras todos los ojos se posaban sobre él. Los días de manifestación se acercan, y la promesa del Espíritu Santo se derramará sobre todos aquellos que creen. Las palabras vibraron en los corazones de los discípulos, resonando como un eco de las antiguas profecías. Pedro recordaba las palabras de Joel, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2:17. Sus pensamientos se entrelazaban con visiones de esperanza y una nueva vida que brotaría de entre ellos, un ciclo de salvación que se estaba desatando. Pero sabed, advirtió el mensajero, que no todos los que están cerca de vosotros comprenderán este gran misterio. Algunos se resistirán, y otros rechazarán la luz que viene sobre el mundo.
El rostro de Pedro se oscureció al pensar en sus propias negaciones, pero una sabiduría más profunda penetró su corazón, y entendió que su fracaso había llevado a su restauración. ¿Cuál es nuestra parte en todo esto?, interrumpió Juan, con curiosidad dibujada en su semblante. ¿Qué debemos hacer? La pregunta flotó en el aire como una súplica, y los demás esperaban la respuesta con ansias. Vuestra misión, comenzando en Jerusalén y expandiéndose a los confines de la tierra, será ser mis testigos, respondió el mensajero. Pero antes será necesario que esperéis la promesa del Padre. Entonces, en un destello de luz, se conjuró una visión en la mente de Pedro, como si una cortina se levantara, mostrando el futuro de un pueblo lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas, sanando a los enfermos y levantando a los caídos. De pronto, las palabras del mensajero resonaron con un significado renovado. Cada uno de vosotros jugará un papel importante, seréis las piedras vivas en la edificación del cuerpo de Cristo, y Pedro, tú serás fundamento sobre el cual se levantará la iglesia. Pedro sintió el peso del llamado, y una oleada de humildad lo invadió. Señor, ¿cómo puedo ser digno de tal misión? Su pregunta estaba en el corazón de todos. Los hombres de túnica brillante sonrieron, como si supieran que el proceso de purificación ya había comenzado en él. Si te aferras a esta verdad, le dijeron, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Las palabras activaron un fervor inquebrantable dentro de Pedro, resonando con su yo más profundo. Una sensación de propósito, como un fuego irrefrenable, llenó su ser. Mientras la multitud comenzaba a contemplar lo que significaba el llamado a ser testigos, una sombra pasó entre ellos, y el mensajero alzó una mano. No olvidéis, permanecer en oración y unidad, porque en la espera se manifestará la grandeza de Dios. Lo que está por venir es un misterio que apenas comenzáis a entender. La expectativa era palpable en el aire, y las preguntas de los discípulos aún flotaban. Pero Pedro sabía que había sido escogido, no por sus obras, sino por la gracia que se había derramado sobre él a través de la misericordia del Maestro. La revelación de lo desconocido había comenzado a manifestarse en sus corazones, y Pedro podía sentir cómo el plan soberano de Dios estaba desplegándose ante ellos. Mientras los hombres se preparaban para partir, el eco de su mensaje resonaba: lo que está por llegar cambiará el destino de muchas almas, preparaos, porque he aquí, lo que está oculto será revelado para todos aquellos que buscan. Así, en medio del asombro y la expectativa, Pedro comprendió que su vida y su fidelidad serían parte de un milagro que apenas comenzaba. ¿Cuál sería la preparación que Dios les pedía a ellos? La respuesta estaba por venir, y cada latido del corazón de Pedro lo guiaba hacia el centro de la voluntad divina. Mientras la multitud se dispersaba, a medida que los mensajeros del Señor se desvanecían en la luz, Pedro sintió un torrente de emociones cruzar su corazón. Las palabras resplandecientes de aquellos hombres permanecían en su mente, como llamas que ardían intensamente. Sin embargo, no podía evitar el peso de su propia historia. La traición, el miedo y la negación lo seguían, como sombras que se negaban a desvanecerse. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Era Juan, acercándose con preocupación en su rostro. Pedro, la promesa, ¿cómo sabremos cuándo llega? ¿Qué debemos hacer en la espera? Su pregunta inmortalizaba una inquietud que otros compartían, ya que la anticipación del don divino llenaba el aire, pero también la incertidumbre. Debemos buscar en oración, en unión, y confiar en lo que hemos escuchado, respondió Pedro, su voz temblorosa pero firme. La obediencia a la palabra de Cristo nos guiará, así como a nuestros antepasados en la fe. Su corazón latía al ritmo de un nuevo propósito, impulsado por fuegos internos. Mientras el recuerdo de Jesús y su compromiso de seguirlo persistía, un murmullo de afirmación recorrió el grupo. Sin embargo, aún resonaban las profecías en la mente de Pedro, y la advertencia del mensajero lo inquietaba. ¿Y qué de aquellos que rechazan?, pensó. La verdad resuena, pero he aquí, el corazón del hombre es engañoso. Aquella noche, mientras se reunían para orar en una habitación sobre el monte Sión, la atmósfera se cargó de expectativas y devoción. Cada uno en su lugar, con rostros encendidos recordando la promesa del Maestro. Pedro comenzó a compartir su testimonio, rememorando cómo el amor de Jesús lo había alcanzado en sus momentos de debilidad. En mi negación, Él no me condenó, sino que me miró con compasión. Mientras hablaba,
pudo ver en los ojos de sus compañeros cómo la luz de la esperanza empezaba a brillar. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía como si el pálido reflejo de su propio pasado se convertía en un testimonio de la misericordia divina. Y así, hermanos, continuó con fervor, debemos estar firmes en la fe y recordar que no solo somos testigos de su amor, sino instrumentos de su gracia. En ese momento, el viento sopló suavemente, como si la misma creación estuviera escuchando, sosteniendo su aliento. El grupo oró fervientemente, implorando a Dios que les diera la fortaleza para enfrentar el futuro y la sabiduría para ser verdaderos testigos. En medio de estas oraciones, Pedro sintió un estremecimiento en su interior, como si algo nuevo comenzara a formarse dentro de él. La llegada de la promesa se hacía tangible, un eco de las palabras que Jesús había pronosticado sobre el Consolador que vendría. Al amanecer, mientras la luz del día comenzaba a penetrar en la habitación, la expectativa era palpable. Algunos de los discípulos comenzaron a murmurar sobre visiones y promesas, otros manifestaron inquietudes sobre la comprensión de lo que estaban a punto de vivir. Pedro miró por la ventana, contemplando el amanecer, el resplandece iluminando la ciudad de Jerusalén, y comprendió que lo que estaba por venir marcaría la historia de su pueblo. De repente, un susurro divino en su corazón le recordó un pasaje, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2:17. La revelación llenó su ser, dejando claro que el cambio no sería solo para ellos, sino para el mundo entero. Las palabras del mensajero cobraban un nuevo significado, el cumplimiento de la promesa se acercaba. La gran obra de Dios comenzará pronto, exclamó Pedro, con una fe renovada. La sala estalló en murmullos de emoción y expectativa, pero también de inquietud. ¿Estaban listos para lo que venía? La multitud de corazones se unían en espíritu, pero una sombra de duda envió escalofríos por su espalda. Recordad esto, hermanos, el camino del Señor no es para los cobardes, sino para los valientes. La luz se encuentra en la oscuridad, y nosotros debemos ser faros en medio de su hogar, dijo al final, dejando caer un eco de determinación en el ambiente. Mientras se preparaban para recibir la promesa, la voz suave de Juan lo interrumpió de nuevo. Pedro, ¿qué pasará con aquellos que no acepten? La pregunta colgaba en el aire, y la respuesta no estaba clara. Solo entonces, un súbito rumor llenó la habitación, como un viento que soplaba en sus corazones. Si el Espíritu Santo estaba a punto de ser derramado, entonces algo trascendental estaba por desatarse. Y en lo profundo, Pedro sabía que los corazones de muchos pronto se dividirían, algunos serían atraídos a la luz, mientras que otros elegirían permanecer en la oscuridad. El verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. La misión de cambiar el mundo, como un fuego voraz, aguardaba ansiosamente su inicio. Así, con oración y expectación, el grupo se unió antes de que lo inesperado desatara su propósito. El misterio del reino del cielo se acercaba, y el milagro de la redención estaba a punto de ser revelado. ¿Serían ellos los protagonistas de esta gran obra divina, o dejarían pasar la oportunidad? El reloj divino estaba a punto de marcar un nuevo tiempo en la historia de la fe. Los corazones de los discípulos latían con fervor, mientras la luz del día se precipitaba sobre Jerusalén. En la penumbra de la habitación, un silencio reverente envolvía al grupo, reflejando la carga de su anticipación. Cada mirada revelaba una mezcla de esperanza y temor ante el inminente cumplimiento de la promesa. Pedro, sintiendo el peso de la responsabilidad, se recordó a sí mismo lo que el Maestro había dicho: sin mí, nada podéis hacer, Juan 15:5. Era un recordatorio doloroso pero necesario. La promesa que estaban a punto de recibir no solo era para su propia edificación, sino para el mundo entero. La voz del Maestro resonó en su mente: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La angustia de no estar a la altura de esa llamada le apretaba el corazón. ¿Cómo podía él, el que había negado al Señor 3 veces, ser un testigo del glorioso ministerio que estaba por comenzar? A su lado, Juan percibió la lucha interna de su amigo y le dijo: Pedro, el amor de Cristo nos ha transformado. Debemos recordar que Él no nos mira con ojos de juicio, sino con compasión. Las murmullos de aliento se esparcieron entre ellos, y en un breve momento, el temor se disipó, dando paso a una renovada fe.
Si somos instrumentos de su gracia, debemos estar preparados para las pruebas, afirmó Pedro, sintiendo la urgencia del momento. Hoy comenzaremos nuestra misión, y debemos ser luz en un mundo que anhela esperanza. Mientras hablaba, una brisa suave entró por la ventana, como un susurro del cielo. Pedro sintió que su alma se encendía con un fuego nuevo, y en su corazón, un anhelo por vivir la misión que Jesús les había legado. En ese instante, un poderoso eco resonó en sus corazones, recordándoles las palabras de los antiguos profetas. Moisés había anticipado que un profeta como él se levantaría, y en su espíritu emergía la certeza de que estaban a punto de entrar en un nuevo capítulo del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, la advertencia resonó en su mente: así dice el Señor, un remanente será salvo, mas el resto será endurecido. Romanos 11, 5-8. La inquietud regresó al grupo, como una sombra que acechaba. Pedro, con determinación, exclamó: no podemos temer. Debemos salir, compartir el mensaje y ser testigos de la verdad. Aquellos que escuchen el mensaje de salvación, serán liberados. Y aquellos que rechacen, su propia elección los llevará a la oscuridad. La incertidumbre se materializaba ante ellos, el futuro era como un camino borroso en la distancia. ¿Estarían listos para enfrentar lo que estaba por venir? Pedro miró a sus compañeros y, en sus ojos, reconoció el llamado que todos compartían. Recordemos lo que nuestro Maestro nos dijo sobre el amor, pues en él, encontramos la clave para cumplir nuestra misión: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. El murmullo y la preocupación dieron lugar a un fervor renovado, tan palpable como el aire en la habitación. El poder de la verdad resonaba en sus corazones, y sabían que se enfrentaban a desafíos que los marcarían para siempre. En medio de esta atmósfera de confianza, Pedro recordó la visión que había tenido en la playa, el resplandor de la luz y la voz que le preguntó 3 veces: ¿me amas? Esta pregunta lo había transformado, y comprendió que su restauración y la del grupo serían parte de un plan mayor. Algo maravilloso está por suceder, dijo, y con una expresión de fe creciente, añadió: es como si el cielo se estuviera preparando para abrirse, y el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, llenándonos de poder. Justo cuando la esperanza parecía alcanzar su punto culminante, un ruido repentino llenó el aire, como un viento violento que anunciaba la intervención de Dios. La puerta de la habitación tembló con la vibrante energía que se acercaba. El cumplimiento de la profecía, exclamó Juan, con los ojos iluminados por la anticipación. Él viene a derramar su espíritu entre nosotros. Mientras todos esperaban, un temor reverente llenó sus corazones. No solo se encontraban al borde de una gran revelación, estaban a punto de ser parte de un milagro divino que cambiaría el curso de la historia. La luz de la verdad estaba a punto de romper la oscuridad, y la llamada a ser mensajeros de esa luz resonaba cada vez más fuerte. Sin embargo, Pedro sabía que un desafío y una responsabilidad aún mayor les aguardaban. Recuerden, advirtió, seremos testigos de su gloria, pero también de su juicio. Seremos llamados a actuar como luz, y eso traerá divisiones. La tensión vibrante en el aire cargaba un misterio profundo sobre el camino que debían seguir. Así, en un momento de profunda expectativa, se prepararon para el descenso del Espíritu Santo. La revelación de lo que Dios estaba a punto de hacer era inminente. Y en ese mismo instante, Pedro se dio cuenta de que no solo estaban a puertas de iniciar su misión, sino de abrazar el gran plan soberano de Dios, un propósito que trascendía toda comprensión humana. ¿Cómo respondería el mundo a este nuevo llamado? La historia, una vez más, estaba a punto de escribirse con corazones valientes y una luz indomable. El viento rugiente parecía cobrar vida, envolviendo a los discípulos en una atmósfera de expectación. Con cada latido de sus corazones, comprendían que lo divino estaba a punto de manifestarse. De repente, un estruendo como el de un poderoso vendaval llenó la habitación, haciéndolos temblar de asombro. Era el momento que habían anhelado, el cumplimiento de la promesa que el Maestro les había hecho. La luz resplandeciente de la presencia del Espíritu Santo comenzó a entrar, llena de poder y gloria. Un fuego que no quemaba comenzó a descansar sobre ellos, mientras cada uno se sentía como si un torrente de vida los abrazara. Y en ese instante, el miedo del mundo exterior se desvaneció, y la certeza de lo celestial llenó sus almas. Observad,
gritó Pedro, su voz resonando con fuerza. El Espíritu del Señor se ha derramado sobre nosotros, como mariposas del cielo trayendo nueva vida. Sentía que sus muros de inseguridad se quebrantaban. De golpe, toda duda se desvaneció, y una pasión ardiente comenzó a florecer en su interior, y así, comenzaron a alabar a Dios en diversas lenguas, proclamando las maravillas del Altísimo. Las palabras brotaban de sus labios como un caudal inagotable de alabanza, renovando el aire a su alrededor. La multitud que se había reunido en Jerusalén, atraída por el tumulto, se acercó sorprendida y confusa, cada uno abrumado por la unción que provenía de aquellos sencillos hombres, con una fe sobreabundante. Pedro se adelantó ante la multitud, recordando las visiones del Maestro. Varones israelitas, escuchad lo que os digo. Este es el cumplimiento de lo que se habló por el profeta Joel, y sucederá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Su voz resonó en el aire, y sus palabras capturaron la atención de miles, como las llamas de una verdad incólume. Al instante, las miradas de incredulidad comenzaron a cambiar ante la claridad de su mensaje. Los oídos que estaban sordos a la verdad se abrían ante la súbita revelación de amor y poder. Este Jesús de Nazaret, que fue crucificado, Dios lo ha levantado, y yo soy testigo de estas cosas, proclamó Pedro, sintiendo que cada palabra encerraba el peso de lo que había vivido. Mientras sus palabras penetraban los corazones, las preguntas comenzaron a brotar entre la multitud. ¿Qué debemos hacer, hermanos?, preguntó uno de ellos, su voz llena de angustia y búsqueda. Arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, respondía Pedro con fervor, iluminando el camino a la esperanza. La emoción se apoderó de sus corazones y, en ese momento, la historia no solo se escribía con tinta, sino con sangre y salvación. Vieron en sus ojos el reflejo del sacrificio de Cristo, y su propia necesidad era evidente. El remanente comenzaba a despertar. Sin embargo, en medio de esta obra maravillosa, Pedro recordó la advertencia que resonaba en su corazón: los que están de pie, cuídense de no caer. 1 Corintios 10:12. La bondad de Dios estaba en marcha, pero la advertencia sobre la dureza del corazón de muchos también pesaba en su espíritu. No os detengáis aquí, exclamó él, animando a los que escuchaban. Este es solo el inicio. Saldremos y proclamaremos estas verdades hasta los confines de la tierra. Con cada palabra, el enemigo será desafiado y la oscuridad será confrontada. El grupo de discípulos, ahora llenos de fuego, comprendía que el camino sería difícil, lleno de desafíos y persecuciones. Pero sabían que la luz que llevaban dentro era más poderosa que cualquier oposición. Al final, el amor de Dios prevalecerá, pensaba Pedro, mientras su voluntad se alineaba con el plan más grande que jamás podría comprender. Así, mientras la multitud se reunía y el poder de Dios se manifestaba entre ellos, la gran verdad se sellaba: lo que el hombre había intencionado para mal, Dios lo había utilizado para un bien inimaginable. De la traición de Pedro había surgido no solo la redención de su vida, sino un ministerio que transformaría a millones. Entended hoy, hermanos, dijo Pedro, su mirada fija en el horizonte de un mundo que clamaba por la verdad. La promesa está entre nosotros, el Espíritu Santo está aquí. Este es apenas el comienzo. Y así, de pie ante un pueblo que respiraba el anhelo de salvación, supieron que estaban en la línea del tiempo donde el cielo y la tierra se encontraban. ¿Y qué otros secretos guardaba Dios en los pliegues de este milagro? Aquellos que respondieran al llamado pronto verían los profundos misterios de su eterno plan. ¿Qué otras maravillas tenía el Creador reservadas para aquellos que se aventuraran en la senda de la fe? La historia apenas comenzaba. La multitud comenzaba a agolparse, y la emoción en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los rostros de aquellos hombres y mujeres estaban iluminados por la esperanza, mientras Pedro continuaba hablando con una convicción que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Estaba claro que la intervención del Espíritu Santo había transformado no solo el ambiente, sino la esencia misma de quienes estaban allí. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, proseguía Pedro, con la intensidad de un profeta, ha sido hecho Señor y Cristo. Esta es la misma carne que fue traspasada, la sangre que fue derramada por nuestra redención.
Sus ojos, llenos de fuego, buscaban los corazones de su audiencia, incitándolos a una respuesta, pero no todos estaban convencidos. Entre la multitud, algunos murmuraban, dudando del mensaje que resonaba con tanto poder. La incredulidad luchaba ferozmente con la verdad divina. ¿Acaso no es este el mismo Pedro que, a la sombra del miedo, negó a su maestro? Se susurraban unos a otros. Su rechazo y traición aún resonaban en su mente. Pedro, sintiendo la resistencia espiritual de algunos, recordó cómo había experimentado la gracia de su Señor. Con un susurro de nostalgia, levantó una mano y habló sobre la restauración que había encontrado tras su negación. Mis hermanos, en la noche más oscura de mi vida, cuando el gallo cantó por tercera vez, mis ojos se encontraron con los de Jesús. En su mirada había amor, perdón y un llamado más allá de mi desesperación. La verdad de sus palabras comenzó a atravesar la rigidez de los corazones escépticos. Si el Señor me ha restaurado a mí, también puede restauraros a vosotros. Él no busca perfección, sino corazones abiertos a su tocar amoroso. Mientras sus palabras resonaban, el Espíritu trabajaba silenciosa y poderosamente. Entre los escuchas, algunos comenzaron a sentir un cambio, la lágrima caía por sus mejillas como símbolo de transformación. Arrepentíos, continuó Pedro con fervor. El tiempo es ahora, y la promesa del Espíritu no solo es para nosotros, sino para todos los que están lejos, y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Las voces de quienes se habían convertido en poco tiempo empezaron a elevarse. Amén. Gloria a Dios. Los testigos de este milagro comenzaron a unirse en alabanza, clamor por un perdón que parecía distantemente posible. Aquel día, 3.000 almas fueron añadidas a la comunidad y la iglesia comenzó a crecer de una manera que nunca hubieran imaginado. A medida que la multitud se dispersaba, algunos se quedaron con Pedro, buscando aprender más. Una joven, con el rostro cansado, se acercó temerosamente. ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos sido perdonados?, preguntó, su voz llena de ansiedad. Pedro miró a sus ojos y recordó la pregunta que él mismo había hecho en su tiempo de quebranto. La certeza no viene de un sentimiento, sino de un compromiso. Al aceptar a Jesús y seguir su camino, su paz nos llenará y su amor nos guardará, respondió. Sin embargo, mientras Pedro compartía su testimonio, las sombras de la realidad seguían acechando. Él sabía que la misma congregación que alababa a Dios estaba a un paso de ser arrastrada por la persecución inminente. El mensaje que llevaban consigo era un desafío a las autoridades religiosas, y el eco del miedo crujía en sus corazones. Pedro no podía escapar de la presión de aquel futuro incierto. Pero recordó las palabras de su maestro, incluso las que se le revelaron tras su negación. Gálata: un día fue el lugar donde mi falta fue el principio de su propósito. La revelación de la gracia restablecía su confianza. Si de mi caída ha surgido un testimonio de redención, no habrá nada que no pueda ser usado por Dios para su gloria, pensó Pedro, mientras sus discípulos recibían la instrucción de salir a proclamar buenas nuevas. Lo que hemos vivido hoy es solo el inicio de lo que el Maestro tiene reservado para nosotros. Pero hay aún más, y así, mientras los ecos de su alabanza se desvanecían en la distancia, la pregunta que resonaba en el corazón de Pedro y de aquellos que lo seguían era: ¿qué otros planes tiene nuestro Creador para seguir avanzando en este camino de fe? Era evidente que aún quedaban secretos en el vasto corazón de Dios, misterios que sus seguidores debían descubrir a medida que avanzaban en su misión. ¿Estarían preparados para lo que seguiría? La historia estaba a punto de desvelar el siguiente capítulo del propósito divino. Y sucedió que, mientras la nueva comunidad cristiana comenzaba a crecer, el Espíritu Santo continuaba moviéndose con poder entre ellos. Los milagros y las señales acompañaban cada paso que daban, y Pedro se reafirmaba en su papel como líder, recordando consciente de la responsabilidad que Jesús le había confiado: apacienta mis ovejas. Los corazones de los creyentes estaban llenos de alegría, y su unión era un testimonio palpable del amor que había unido a todos bajo la fe en Cristo resucitado. Sin embargo, las sombras del conflicto pronto se alzaron. Los líderes religiosos vieron con preocupación cómo la luz del Evangelio se expandía. Querían controlar la narrativa, y las murmuraciones comenzaron a esparcirse.
La comunidad de Pedro enfrentó la oposición, pero convencidos de su misión divina, continuaron compartiendo el mensaje de salvación sin temor. Un día, mientras Pedro y Juan regresaban del templo después de sanar a un hombre cojo, fueron arrestados por las autoridades. La incredulidad de lo que sucedía se mezcló con la tensión de la situación. A pesar de su miedo, la fe ardía en el corazón de Pedro. Ante el Sanedrín, les habló con valentía. Es por el nombre de Jesucristo de Nazaret que este hombre ha sido sanado. Él es la piedra que desecharon los edificadores, y ha llegado a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11. La hierática sala tembló ante esas palabras, y los líderes se sintieron impotentes. No podían ignorar la obra manifiesta de Dios. Después de advertir a Pedro y Juan que no hablasen más en el nombre de Jesús, los dejaron ir, pero el fuego en sus corazones era inextinguible. Unidos, los discípulos fervientemente oraron, pidiendo valentía y poder para seguir proclamando la verdad. Durante esos días de adversidad, las palabras de Pedro cobraron un significado renovado. Recordaban las enseñanzas de Jesús sobre el sufrimiento y la gloria. La lucha no era solo Gálata, sino la certeza de que su historia estaba escrita en el cielo, y la victoria estaba asegurada en él. No podían volverse atrás, tenían que avanzar, ir a donde el Espíritu les guiara. Así, el día de Pentecostés llegó, y con él, una nueva efusión del Espíritu sobre la comunidad. Ruidos como de un viento recio llenaron la habitación, y lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de ellos. Llenos de valentía, comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido, declarando las maravillas de Dios. La multitud reunida en Jerusalén, de diversas naciones, se maravilló al oír su propia lengua proclamada con poder. Esto es lo que el profeta Joel había anunciado, exclamó Pedro, alzando su voz. Y sucederá que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Sus palabras, llenas del espíritu, atravesaron barreras culturales y desnudaron corazones. Aquel día, 3,000 personas se añadieron a la comunidad de creyentes, un cumplimiento del poder divino que Pedro nunca había anticipado. La obra del Señor se expandía, y aunque las persecuciones eran inminentes, cada situación era una oportunidad para demostrar que la unión y el amor eran más poderosos que el temor. Pedro recordó su negación, su transformación y la gracia que recibió, y todos los días elegía ser testigo de la luz. Al pasar el tiempo, bajo la dirección del Espíritu Santo, la Iglesia comenzó a explorar el mundo. Sin embargo, antes de que comenzara esa misión, algo aún más profundo se reveló a Pedro en una visión. Una manta celeste descendió, mostrándole que no había distinciones entre judíos y gentiles, el amor de Cristo era para todos. Y así, junto a Cornelio, el centurión romano que había llamado a los seguidores de Jesús, Pedro proclamó el mensaje de salvación, y el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. La promesa de Dios se cumplía, y la inclusión en el reino de Dios se expandía a toda la humanidad. Mientras cada uno de los seguidores de Cristo continuaba en su viaje, Pedro recordó cómo había sido restaurado y levantado, y a su vez, se comprometió a ser un faro de esperanza para aquellos que se encontraban perdidos en la oscuridad. En su corazón, sabía que lo que Dios había hecho por él, también podría hacerlo por los demás, siendo así parte activa de la historia redentora. Finalmente, Pedro llegó a ser un líder estimado, guiando a los creyentes a través de los desafíos y conflictos. Y en cada adversidad, traía consigo la memoria de su traición, enfatizando el poder del perdón y la gracia. Siempre hay esperanza, hermanos, solía decir, pues Dios puede convertir nuestras caídas en plataformas de fe. Los años pasaron, y el tiempo lo llevó a tierras lejanas, pero el llamado en su corazón nunca disminuyó. Pedro enfrentó su propia crucifixión, tal como le había anunciado Jesús años atrás, pero no con miedo, sino con la certeza de que el amor y la verdad prevalecerían. En su última hora, miró al cielo y sonrió, lleno de paz, sabiendo que había servido a su Maestro hasta el final. Aquella historia inicial de negación y caída se transformó en una narración de victoria, donde el perdón estaba al centro. Las puertas del reino se abrían, y su vida misma fue testimonio de que las promesas de Dios, efectivamente, siempre se cumplen. Este fue el legado que Pedro dejó, una invitación eterna a creer, a urgentemente buscar al Señor y a compartir su amor, pues el amor de Dios abunda y su gracia transforma. Un corazón quebrantado no será desechado,
Salmo 51 horas y 17 minutos, se convirtió en su grito de esperanza. Así, la gran obra de Dios continuó a través de las generaciones, llamando al mundo a la reconciliación. La historia de Pedro es un testimonio poderoso de la redención, una luz que sigue brillando en la oscuridad, llenando de aliento los corazones ansiosos por su verdad. ¿Y tú, querido lector, serás también parte de esta historia? La invitación está frente a ti, no la dejes pasar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros también escuchen este mensaje. Comenta tus reflexiones sobre este poderoso final y compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la obra de Dios, así como Pedro lo fue.